Justicia. Después de lo vivido hoy, ¿qué queda de la separación de poderes? Queda un sistema institucional consolidado. Saludamos a Álvaro García Ortiz, que es presidente de la Unión Progresista de Fiscales. Ustedes están pidiendo el aplazamiento de la reforma legal. ¿Por qué? Para que nos enteremos todos. Bueno, hay dos razones. La primera... Tenemos aquí a Irene Lozano. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en La Brújula. Le pido la misma reflexión. Yo vi ayer... De lunes a viernes a las 8 de la tarde, infórmese en La Brújula, con David del Cura. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Arganda 100.0 FM. Aquí en la Onda con Guti Gutiérrez. Buenas tardes, Guti Gutiérrez, al aparato, aquí en Onda Cero, en el 100.0 de vuestra frecuencia modulada y en www.radiosurestemadrid.com. Avanza en positivo. Ya sabéis, los lunes con nuestras amigas Beatriz, que hoy no está con nosotros, Beatriz Plan, le mandamos un besazo desde aquí, y Ángeles Berisso, que sí está con nosotros. Buenas tardes, Ángeles. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues contenta de estar aquí de nuevo con todos. Me alegro. Bueno, vamos a ver cómo tenemos las carreteras del sureste de Madrid y empezamos con nuestro programa. DGT, buenas tardes. Buenas tardes, no hay problemas para transitar por carreteras del entorno de Arganda del Rey, no se ha producido, insistimos, ninguna incidencia que pueda dificultar la circulación. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo. Bueno, Ángeles, qué placer tenerte aquí, a echarnos una manita, a ser un poquito más felices. Sí, en eso, siempre queremos colaborar a que las personas sean más felices. Bueno, pues lo conseguís, doy fe. Pues yo creo que por lo que nos van diciendo, sí, un granito de arena contribuimos a que aportarles y a que puedan sentirse un poquito mejor. ¿Tú estás de acuerdo en la expresión de que ser feliz es una elección? Es una elección, exactamente, y también un descubrimiento. Entonces es una buena combinación entre el descubrir modos de poder mejorar nuestro estado de ánimo, nuestros sentimientos de nerviosismo, de inquietud, pues de realmente estar a veces con esa tendencia a la irritación o al mal humor que en ocasiones se nos despierta, de las que hoy justamente, ¿verdad?, vamos a hacer un pequeño repaso. Pero que entonces la felicidad depende mucho de que manejemos bien todo este tipo de emociones o de situaciones cotidianas en las que realmente a veces se nos va esa capacidad de sentirnos contentos de maneras a veces absolutamente innecesarias, porque si pusiéramos un poco de atención y conociéramos unas poquitas maneras o técnicas de saber hacerlo, nos encontraríamos muchísimo más felices. Partimos de la base de que querer es poder. Eso es. Entonces ya partiendo de esa base, las herramientas que nos dais son extraordinarias, pero primero, queridos oyentes, es querer ser un poco más feliz, o querer arreglar un problema que tenemos, o no estar siempre dando vueltas a lo mismo, que somos muy aficionados, sobre todo a dar vueltas a lo que nos pone de mala uva. Y ya sabemos todos que cuando mueven las cosas, pues huelen un poco peor. Claro, eso. Qué bien hablamos por la radio. Claro. Sí. Qué bien decimos las cosas. Bueno, pues Ángeles Berisso, como bien sabéis, pues una de las socias directoras del Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching. En la calle Doctor Castelo 42, primero derecha. Ahí tiene un despacho espectacular. Muy cerquita del Metro Ibiza. Teléfono. Tenemos papel y bolígrafo, papel y lápiz. Teléfono 91 576 53 61 y un correo electrónico, por si queréis poneros en comunicación vía correo electrónico, info@institutoavanza.es. La página web, donde hay unos blogs maravillosos, www.institutoavanza.es. Ahí tenéis unas profesionales y unos profesionales que esos problemas repetitivos que tenemos en la pareja, con nuestros hijos, con nuestras hijas,
con nuestra vida, con nuestro trabajo, con nuestra manera de enfocar, de no conseguir objetivos o sí conseguirlos, ese es el sitio donde uno ha de acudir para ayudarse a mejorar, a ser más felices, a conseguir nuestros objetivos, a conseguir que todo nuestro entorno sea mejor, y para eso tenemos aquí hoy a Ángeles, que nos va a dar unos consejos de estos de gratis de la radio, que vienen aquí, nos dan lecciones magistrales y son gratis. Muchas gracias, Ángeles, por hacer eso. Es un placer muy grande. Bueno, yo sé que tienes hoy un programa especial preparado, y es que vamos a hacer, como vamos a recorrer los caminos que hemos estado haciendo, que como una vuelta ciclista llegábamos a una meta, al lunes siguiente a otra, al lunes siguiente a otra, hoy vamos a cogernos esas etapas y las vamos a dar un repaso, en todo lo que son las herramientas de psicología, ¿verdad? Eso es. Vamos a hacer una pequeña síntesis, un resumen de todas ellas, pues para refrescar la memoria y para que realmente no se nos queden ahí en el olvido y que las podamos tener muy a mano. Bueno, pues vamos a empezar a recordar porque el 20 de abril hicimos un programa que decía algo así como: vencer la ansiedad es fácil si sabes cómo. Eso es. La ansiedad, ¿verdad, queridos oyentes? Ese estado de tensión, de nerviosismo, que tantas veces nos hace encontrarnos incómodos, que nos hace sentir preocupados, que nos hace tener síntomas en el cuerpo de sudar, de temblar, de que el estómago se nos encoja, de notar que palpita el corazón deprisa, todos esos síntomas tan incómodos, ¿verdad?, que asociamos a estar nerviosos, a estar tensos, a tener lo que se entiende técnicamente como ansiedad, y que podemos enfocar mucho mejor, la podemos vencer si sabemos cómo. ¿Os acordáis, queridos oyentes, de lo que hablábamos, que era importante recordar para que la ansiedad pudiera estar mejor enfocada? ¿Os acordáis que había algunas técnicas importantes para que la pudierais manejar mejor? Podemos recordarlas. Sí. Una de ellas es la respiración lenta. ¿Os acordáis? Os recomendábamos hacer 10 respiraciones repitiendo la palabra calma, pues varias veces al día, sobre todo en esas épocas en las que nos estamos encontrando con mayor tensión. Otra técnica que os recomendábamos era conectarnos. ¿Os acordáis que hablábamos de que todas las personas tenemos una parte frágil y otra parte más fuerte dentro de nosotros? Una que es como más valiente, ¿no?, y se atreve a las cosas, y otra que es más insegura, que tiene más miedos, sobre todo, ¿verdad, queridos oyentes?, el miedo a fallar, a decepcionar, o el miedo al rechazo, o a perder las cosas que tenemos. Ese tipo de miedos son los que nos suelen acompañar a casi todas las personas. Y luego hay otros miedos que se entienden, digamos ya como fobias, que son esos miedos intensos, pues a los animales, o a ciertos lugares, o a ciertas situaciones, o a los cambios, ¿verdad?, a las situaciones nuevas. ¿Quién no se pone nervioso ante una situación nueva? Bueno, pues justamente el poder conectarnos con nuestra parte fuerte, con nuestra parte que tiene, digamos, como las cosas, digamos, como más seguras, ayuda a que esa parte frágil, que tantas veces nos sale, se encuentre realmente más acompañada. Entonces, digamos que es como si la parte fuerte aceptara el malestar de la parte frágil, la comprende, la acompaña, la abraza y le dice mensajes de tranquilidad con un tono cariñoso y suave. ¿Os acordáis que esto era importante, saber hacerlo dentro de nosotros? Desde luego, la ansiedad, que siempre se ha visto como una cosa mala, en este programa del 20 de abril decíamos, cuidado, que no es tan mala la ansiedad, ¿verdad? Claro, en muchas ocasiones la ansiedad, cuando lo que nos está produciendo es una activación mayor ante una situación en la que necesitamos esa activación, o necesitamos ilusión, o necesitamos entusiasmo, esa clase de ansiedad se le llama más bien euestrés, es, digamos, como un estrés bueno, algo que realmente acelera nuestro ritmo, nuestra energía, pero para tenerla disponible para una situación que incluso nos gusta, y por tanto, pues en ciertas ocasiones eso realmente nos ayuda.
Y en ocasiones en las que la ansiedad nos avisa de un peligro real que estamos corriendo o de una situación en la que estamos ocupando, digamos, como un lugar que no es ventajoso, que no es bueno para nosotros, pues también la ansiedad nos avisa. Es que es como un mensaje, nos avisa, nos manda el mensaje de que tenemos que hacer cambios para encontrarnos mejor. Tenemos unos kits, como ya sabéis, queridos oyentes, que es lo que vamos a ir recordando, de cómo vamos a solucionar estos problemas que se nos plantean y estas ansiedades. Porque yo tengo amigos y amigas que, por ejemplo, en el tema de la ansiedad, están siempre como esperando que pase algo malo. Es decir, estamos en una situación buena, no pasa nada, están nuestros hijos bien, está todo en orden, pero hablas con esa persona y te da la sensación de que está como esperando que ocurra algo malo. Que cualquier cosita que ocurre la vuelve, ya la da esa ansiedad mala, ¿no? Claro. Que no debe ser. ¿Eso por qué se produce? Pues por las expectativas negativas. Es como una sensación de estar en guardia, ¿no? De que estar esperando que ocurra algo malo y sobre todo el que no tengamos fuerzas o no tengamos recursos para hacerle frente. Entonces, digamos, muchas veces, o bien por el tener una autoestima un poco baja o insegura y por tanto no confiar en nuestros recursos para afrontar las situaciones, o bien porque estemos ante verdaderas situaciones conflictivas, fuertes, duras, que a veces sentimos que nos sobrepasan, pues entonces realmente los recursos disponibles no se ven como suficientes y por tanto las personas se sienten mal, se sienten como amenazadas, inseguras y por tanto a veces exageran incluso la importancia del daño que puedan recibir y le prestan demasiada atención. Muchas veces es como una costumbre de, para prevenir lo malo, estar ya dándole vueltas como si estuviera pasando ahora mismo. Por si pasara, ¿no? Claro, eso es. Y entonces, bueno pues... En el kit, ¿qué nos quieres seguir aconsejando? A ver, tenemos esa situación de ansiedad. Eso es. Pues fíjate, la visualización de una escena relajante con todas las sensaciones, este es otro de los recursos muy buenos para ayudar. Por ejemplo, visualizar que estamos en la playa. Visualizar significa imaginarnos que estamos ahí, no hace falta verlo todo, pero el estar imaginándonos en una playa, en el campo, en un lugar imaginario, y mientras lo imaginamos, pues aflojar los músculos, de manera que el cerebro, cuando estamos centrándonos en las sensaciones que están llegando, pues imaginaos en la playa, pues el ruido de las olas, la sensación de calor del sol, la tranquilidad de estar tumbados en la arena, el olor del agua del mar, a los que nos gusta tanto, bueno, pues, o en el campo, ¿no? Con el ruido de el murmullo, ¿no? del viento en los árboles o un río que corre, es decir, todas esas sensaciones, tanto las visuales como las auditivas, los sonidos, ¿no? O como las táctiles, las que nos llegan a través del tacto, cuando el cerebro se centra en ellas, el cerebro se relaja y es como si estuviéramos ahí, produce los mismos efectos como si en realidad estuviéramos ahí. Por tanto, hay que utilizar siempre que podamos escenas de este tipo, imaginarlas un ratito, que puede ser un ratito corto. Pues mira, Juan Carlos, como de 5 minutos. Hay veces que 5 minutitos centrándonos en imaginar una escena así ya provoca unos efectos de relajación muy grandes y por tanto es muy interesante que las personas lo prueben. Bueno, la verdad es que también me acuerdo yo que se vendieron muchos cintas de cassette donde estaba el ruido de los pájaros, del viento en el bosque, del mar. Claro que sí, precisamente para ayudar. Es una buena ayuda, ¿no? Es muy buena ayuda, así que estupendo, ¿eh? Sí. Si tenéis cintas de este tipo o CDs de este tipo, es estupendo el que las utilicéis. También, Juan Carlos, hablábamos de que el ejercicio físico es muy bueno para reducir la ansiedad. Por ejemplo, dar un paseo, hacer estiramientos o hacer algún deporte. O bien las personas que practican la relajación o el yoga, pues también les viene fenomenal. Y, por supuesto, el realizar actividades que sean divertidas, gratificantes, estas que asociamos al ocio, pero que a veces tardamos mucho tiempo en realizar, porque las postergamos. Entonces, el realizar actividades agradables ayuda muchísimo también a que baje la ansiedad. Bueno, no está mal la ansiedad, qué cosa, la ansiedad. ¿Vosotros creéis, queridos amigos, que de la mano de Ángeles Berisso no podemos hacer este ejercicio? Si queréis lo hacemos ahora. Apagáis la radio si queréis 5 minutos y luego nos retomáis. Pero de sentarnos, de relajarnos, de estar ahí pensando en ese mar
que nos gusta, o en esa montaña. Qué bonita estaba la sierra esta mañana, Ángeles. Sí. Blanca, blanca, blanca. Qué nevada más bonita cayó el fin de semana. ¿No podemos pensar en eso? Pues tomaros nota para pensar en ello. Porque ahora vamos a ir con otro programa que hicimos el 18 de mayo. Otras montón de ideas que nos dieron Ángeles y Beatriz, que decía, el título del programa era Levanta las persianas de tu estado de ánimo cuando quieras. Tu estado de ánimo cuando quieras. Eso es parecido a lo que hablábamos antes de la felicidad, es una lección. Eso es, sí. Bueno, ¿nos resumes de qué iba este programa? Sí. Para levantar ese ánimo cuando quisiéramos nosotros, no cuando quisiera la casualidad, el cosmos. eso es, la casualidad. Pues, o que las circunstancias sean tan estupendas como nos gustaría. Pues el estado de ánimo, nosotras lo comparamos como si fuera la gasolina de la vida. Es lo que nos da luz, lo que realmente da sentido a la vida, lo que nos da energía, lo que nos da fuerza cada día. Entonces, digamos que cuando cuidamos que esa energía, que ese estado de ánimo esté bien, pues entonces todo lo que vamos a realizar en el día, las mismas actividades, las mismas relaciones que tenemos, se vuelven gratificantes o se vuelven, digamos, como muchísimo más placenteras de lo que sentimos cuando no estamos cuidando ese estado de ánimo. Es decir, el estado de ánimo no es algo que nos viene y, pues hoy estoy más contenta, hoy estoy más triste, o realmente ahora pues no me encuentro muy cansada. No es algo que sencillamente nos sucede, sino que de nuevo, Juan Carlos, es algo que podemos claramente mejorar y que podemos influir. Bueno, pero eso se usa mucho, ¿no? De hoy me he levantado con mal pie. Eso es. Hoy no estoy para nadie. Claro. No tengo no sé qué para farolillos. Ese tipo de expresiones son porque parece que ha venido y no es así. Y no es así. O sea, sí que es cierto que a veces nos levantamos así, pero lo que podemos hacer claramente es ayudar a la mente y al cuerpo a que mejore esa energía. Es un poco como cuando tenemos hambre. Cuando tenemos hambre, cuando nos falta alimento, pues claro que tenemos que hacer algo para llenar nuestro plato de comida, comerlo y entonces recuperar la fuerza. Pues algo así pasa con el estado de ánimo. Es algo que como si tuviéramos que alimentarnos de él a diario, y efectivamente cuando tenemos hambre o cuando estamos más tristes, pues tenemos que ayudar a nuestra mente a encontrarse mejor. En caso de que tuviéramos muchos problemas, porque realmente hemos caído pues en un bajón fuerte que dura, una depresión, o realmente ya en cuadros de estos psicológicos, pues hay que pedir ayuda, lógico. Claro, hay que pedir ayuda a profesionales de la psicología para poder acompañarnos a recuperar ese bache en el que estamos, ¿no? Que se capta pues con tanta oscuridad, ¿verdad? Y con tanta falta de energía, que nos influye mucho en perder el sueño o en realmente no tener fuerzas para hacer las actividades cotidianas. Pero digamos que cuando lo que tenemos es un bajoncillo o lo que tenemos es un día así de poca energía, pues hay una serie de técnicas, ¿os acordáis?, que os estuvimos recomendando y que algunas de ellas nos valen para varias emociones. O sea que, a ver, ahora os vuelvo a recordar las que estuvimos diciendo para que volváis a tomar nota y utilicéis las que mejor os vengan. Venga, ese papel, ese boli, si quiere beber Ángeles agua, bebe, porque es que de verdad vamos a acabar contigo. Mira que te quieres hacerlo todo a una velocidad, dar toda la información a nuestros oyentes. Que de agradecer es Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching, queridos amigos, en la calle Doctor Castelo 42, primero derecha. Teléfono, todas estas cositas. Si hay veces que ayudándose un pelín, con un pelín ya es mucho. 91 576 53 61 y el correo electrónico info@institutoavanza.es. Acordaros que podéis seguir los programas una vez que se han emitido en nuestra página web www.radiosurestemadrid.com, .es, ¿vale? .com. Me dice el jefe que tengo aquí yo mal esto, qué mal lo tengo yo aquí, .com, antes lo he dicho bien, ahora lo digo mal, .com, sí. Gracias, señor director. Ángeles, ¿ha recuperado el ánimo? Sí, estamos aquí recuperándolo continuamente. Danos ese kit para los que no hemos recuperado el ánimo. Continuamente lo estamos recuperando y fortaleciendo. Una de las técnicas que os recomendamos es que durante 4 semanas observéis y anotéis en un papel
Pues como unas 3 veces al día, más o menos. Anotéis de 0 a 10 cómo está ese estado de ánimo. Si está muy, muy alto, estamos muy, muy contentos, pues sería un 10. Si estamos bajísimos, hundidos, que ya no podemos más, sería un 0. Y entre medias, pues el cómo nos encontramos. Y ver si cambia a lo largo del día. Cuando llevamos una pequeña gráfica, que es muy simple, con ese promedio diario, para ver cómo ha evolucionado en el último mes, en esas 4 semanas, el estado de ánimo, aprendemos un montón de cosas solo de verlo, cuando realmente cuesta poquísimo el tomar esas notas. Después, una segunda técnica, de nuevo, es el conectarnos con esa parte frágil nuestra que nota la tristeza, el desánimo, o la irritabilidad, o la falta de motivación, y juntarla, acercarle la parte fuerte que acepta el malestar de esta parte frágil, igual que hacíamos con la ansiedad. La comprende, la acompaña, la abraza y le da esos mensajes de ánimo y motivación con tono cariñoso y suave. Por ejemplo, imaginaos que estamos de bajoncillo y entonces queremos ayudar a que esa parte que lo está experimentando tenga la ayuda de esta parte fuerte. Pues entonces nos imaginamos como si tuviéramos una especie de niña o de niño interior que se ha desanimado o que está sintiéndose inseguro o se está sintiendo triste o con falta de fuerza, de energía. Pues le decimos a la parte fuerte que se acerque y le diga: mira, estoy aquí contigo. Vengo a expresarte que entiendo que estés triste porque a lo mejor pues ha ocurrido algo que no te gustaba o has tenido una decepción, por ejemplo, con este amigo o con esta amiga en el que confiabas, o realmente ha habido algo de tu trabajo que no ha funcionado bien y te has quedado como apagado, como desanimado. Pero vengo aquí a acompañarte, a que sepas que no estás sola, esa parte frágil no está sola, está cerquita de esta parte fuerte, y vengo a que realmente no te sientas sola y sepas que yo te voy a estar aceptando y voy a estar acompañándote en lo que te ocurra, tal y como tú necesites. Por tanto, fíjate que la parte fuerte, queridos oyentes, no le está imponiendo a la otra: no estés triste, que no hay para tanto, no le juzga ni le exige, sino sencillamente la acompaña y le está realmente dando pues un abrazo, dándole estos mensajes de ánimo. O sea, es como si hablaras contigo mismo. Eso es, eso es. Hablas contigo mismo, pero como si dentro tuvieras como eso, una parte fuerte y otra parte pues más frágil. Y entonces al hablar contigo mismo, en ese sentido de acompañar a esa parte que en ese momento necesita ayuda, pues es como si una parte nuestra, que en realidad es una parte del cerebro, Juan Carlos, la parte, lo que hablamos de parte fuerte, parte frágil, son partes de nuestro cerebro, son lo que llamamos neuroredes, redes neuronales, que realmente se han activado y están activando la pena, la tristeza, la falta de energía, y luego tenemos otras redes neuronales que tienen la fuerza, que tienen el empuje, la motivación, y por tanto lo que hacemos es como ponerlas en contacto, para que esa parte triste nuestra no se quede tan sola y como tan sin recibir la ayuda que necesita, que realmente se quede, digamos, como invadiendo, ¿no?, todo nuestro ánimo con esa pena, con esa tristeza. Bueno, ¿y qué más cosas? Pues la misma de antes, Juan Carlos, fíjate, la escena positiva, porque igual que hablábamos antes de una escena relajante para la ansiedad, pues ahora hablamos aquí para el estado de ánimo, pues de una escena positiva, que nos transmita ¿qué? Pues que nos transmita energía, ilusión, como sentimientos de éxito, y también imaginarnos qué estamos viendo, qué olemos, qué tocamos, qué notamos en la escena, dónde estamos, con quién estamos en esa escena. Y entonces de nuevo el cerebro activa las mismas neuroredes que cuando estamos en la realidad. Por tanto, realmente es como si nos diera como una especie de chute de energía solo por estar visualizando. Por visualizar. Solo por visualizarla, solo por imaginarnos que estamos ahí. Entonces, por eso es un recurso que hay que utilizarlo todo lo que podamos. Yo recuerdo que nos comentaba una amiga que le era muy difícil el visualizar porque le venían a la cabeza los malos pensamientos, los pensamientos que le estaban haciendo estar con el ánimo flojo, ¿no? Y yo recuerdo que le disteis una respuesta que estaba muy, no sé, era como muy didáctica, ¿no? Que veníais a decir que la persona, a base de trabajar estas cosas, es capaz hasta de oler y de tocar y de sentir. Es decir, que yo me imagino que eso serán ya cosas avanzadas, ¿no? Sí. En lo que es el pensar. Claro. Pero la visualización de cosas en las que puedes llegar a oler
y a oír. Sí, eso ocurre en algunos casos, pero eso en algunos ocurre, pero en lo que ocurre en todos es el que, por el hecho de imaginarte que lo estás oliendo, que lógicamente no lo estás oliendo, pero por imaginarte que lo hueles, por imaginarte que estás ahí con esas personas que son agradables, que te ayudan, que te apoyan, pues sencillamente solo por eso, por imaginarlo, ya el estado de ánimo mejora, ya sube un poquito. Y si eso lo repetimos más veces, pues es como si recibiera más vitaminas para encontrarse mejor, que es un poco lo que pretendemos. No tanto la exactitud de ver la imagen, de notar que lo tocas, de que estás ahí. Más la sensación. Más la sensación de que gracias a imaginar que estás ahí, los efectos de levantamiento del ánimo, de levantar esas persianas del ánimo, pues lógicamente las tienes a tu alcance. Y, por supuesto, las otras técnicas que hemos recomendado, también de el ejercicio físico, el realizar actividades gratificantes o divertidas, del estar con personas agradables, todo lo que podamos, personas agradables, que tantas veces, estamos echando en falta, ¿verdad? El estar con personas que nos hagan sentir bien y que, por tanto, al ánimo le den un empujoncito. No le metan un tropezón porque son de las negativas, las que cuando tú quieres compartir un problema ellas te cuentan 3 o 4 más, y entonces, claro, es como si eso, en lugar de beneficiarte, te acaba afectando, pero acaba ya hundiendo definitivamente. Claro, eso es. Los dementores de Harry Potter salieron en este programa, estos que te aspiran la energía, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer, sobre todo si estamos un poco con el ánimo así, es no estar con ese tipo de personas, sino estar con personas pues, que te transmitan más alegría, que las conversaciones sean alegres, no sean trascendentes o tan trascendentes, ¿no? Eso es. Y la risa. Exacto. ¿Qué pinta la risa en todo esto? Uy, pues la risa, ¿os acordáis que estuvimos hablando en un programa del tema del estado, del sentido del humor y de la risa, que lo hacíamos esto ya a la vuelta del verano, ¿verdad, Juan Carlos? Estuvimos diciendo algunas claves sobre este tema. Pues eso fue un programa que hicimos el 29 de septiembre. Conoce las 12 claves para mejorar tu sentido del humor. Y bueno, nos decían Ángeles y Beatriz, por esto es el sentido del humor, hay gente que le enfada, Ángeles. Sí. Hay gente que le enfada, que esté uno contento siempre, y dice, no, es que tiene que estar enfadado por algo, ¿no? Sí. No le pasa nada nunca, ¿no? Y yo voy a leer, dice, lo que os dije aquel día, y lo voy a leer porque nos lo hemos traído aquí, y decía, hay pocas cosas que nos gusten más, queridos oyentes, que escucharos, que responderos, que ayudaros. Por eso, bueno, aquí comentábamos lo que íbamos a hacer en la semana, recogíamos las experiencias y tal. El programa prometía sonrisas porque os íbamos a dar las claves para mejorar vuestro sentido del humor. ¿Qué tiene que ver el sentido del humor con el estado de ánimo, Ángeles? Pues tiene que ver muchísimo, porque muchas veces cuando tenemos la capacidad de sacar el humor, de vivir las cosas con una orientación de humor, pues entonces levantamos el estado de ánimo. Cuando somos capaces de reírnos, sobre todo de nosotros mismos, especialmente, de reírnos de las cosas que pasan, de ante un momento incluso conflictivo, saberle sacar la chispa del humor, pues entonces es como si tuviéramos una potentísima herramienta para mejorar ese estado de ánimo. Es como si nos hiciera muy poderosos. El humor nos vuelve muy, muy poderosos. El humor es, para mí, a título personal, primero un síntoma de inteligencia, ese sentido del humor elegante evidentemente, y luego un síntoma de que vas a ser feliz quieras o no, porque si eres capaz de reírte de ti mismo, de ser simpático con las demás personas, de darle una vuelta a las cosas sin hacer daño, o sea, una cosa es el sentido del humor, queridos oyentes, y otra cosa es, bueno, pues hacer bromas pesadas. ¿Qué puede hacer una persona para mejorar ese sentido del humor, Ángeles? Pues puede hacer bastantes cosas. ¿Os acordáis que decíamos que las carcajadas, solo una carcajada, activaba 400 músculos del cuerpo, nada menos, que es una barbaridad, y que realmente además estimula el sistema inmunológico? Hasta ese punto es de personas inteligentes, como decías. Yo no me cojo ni un catarro, Ángeles. Claro, imagínate, con lo que te ríes, Juan Carlos, claro. Pues con razón no te coges ni un solo catarro. Así que, tenía efectos también en el sistema digestivo, porque masajea el diafragma, activa la circulación sanguínea, protegiendo el corazón y los problemas cardiovasculares, baja la hipertensión,
ayuda también a masajear la columna vertebral, incluso ayuda a estabilizar el azúcar en la sangre y, por supuesto, que eleva la energía para vivir el día con mucha más vitalidad. Y os acordáis también que decíamos que las personas que utilizan el humor, pues lo que hacen es desarrollar el estado de ánimo, la alegría, la capacidad de sentirse más felices, se reducen, por tanto, las emociones que nos molestan o que nos perturban, porque entonces es imposible reírse y a la vez estar triste o angustiado o enfadado. Es que no es digamos, difícil. Es muy difícil, con lo cual la mente no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y por tanto nos relajamos, nos concentramos mucho mejor en las actividades, mucho mejor. Y por tanto aumenta nuestra eficiencia y el rendimiento. Y a la vez mejora la imaginación y la creatividad. Además de la autoestima. Así que fíjate, vamos, es que con razón. Son todo ventajas, sí. Y todo ventajas, es que es increíble. Todo es mejor pasarlo bien que mal, por lo que estoy viendo. Claro. Tener un poquito de sentido del humor, echarte unas risitas. Unas risitas, es que es como por prescripción facultativa, todos los días tendríamos que tener nuestro rato de risitas. Que desde luego la gente joven sí que lo hace, sí o sí. Los niños, ¿os habéis fijado la cantidad de veces que los niños se ríen? Pues con razón, porque realmente es algo que ayuda a sentirse muchísimo mejor y a que sintamos la vida como mucho más bonita y mucho más feliz. Y había una cosa que os recordamos en aquel programa, y es el que era muy importante para aumentar la capacidad de reírnos, el estar en sociedad. El que es mucho más fácil reírnos cuando tenemos a alguien cerca que cuando estamos solos. Por tanto, eso sí que es importante, el estar cerca de personas. Y en estado natural, claro, sin ayudas, porque uno solo con ayudas se ríe también mucho. Se ríe, pero menos. Estudios, se han hecho estudios que muestran cómo aumenta, pero muchísimo, el porcentaje de ocasiones en las que te ríes cuando estás acompañado, cuando estás con gente, mucho más que cuando estás solo. Y influye muchísimo también lo que estés pensando, porque digamos que toda la negatividad que tantas veces, como decíamos antes, pues nos invade y no paramos de darle vueltas y estar ahí dándole vueltas, como en una especie de espiral, o el tomarnos las cosas demasiado en serio, pues realmente nos perjudica. Es importante estar atentos a lo que estamos pensando para que sea más positivo. Por supuesto, la visualización de las escenas, como hemos dicho antes, claro que sí, de estar visualizando metas alcanzadas, experiencias positivas, también mucho el recordar, por ejemplo, a nuestros seres queridos riéndose, incluso en el móvil podemos llevar risas grabadas para ponérnoslas de vez en cuando, sobre todo de los niños y niñas de la familia, es que nos vamos a reír inmediatamente, o sea que os lo recomiendo de verdad. Hay un anuncio en televisión que está saliendo además cuando la poca televisión que yo veo es la Fórmula 1, que me gustaba mucho, ahora es bastante triste, y es un avión, es una avioneta que va el padre y una niña de 2 añitos detrás, atada perfectamente, y está haciendo cabriolas. El anuncio es, no recuerdo ni de qué marca ni la diría evidentemente, pero no lo recuerdo, es el avión haciendo cabriola, una cámara enfocando a la niña y la niña riendo constantemente y te pega la risa. Eso es muy contagiosa. Es que es muy contagiosa la risa y sobre todo la de los niños y de las niñas. Por tanto, bueno, pues os recomiendo que tengamos a mano esa risa y luego los que tienen buena imaginación y lo recuerdan bien, pues sencillamente con recordar un momento en el que se han reído con ellos o les han escuchado reírse, ya va inmediatamente a mejorar ese humor que estamos teniendo. Y por supuesto, hay también momentos especiales como por ejemplo al despertarnos o cuando realmente vamos a ir al baño, cuando sonreírnos. A lo mejor si no tienes una carcajada ahí a mano, pero la sonrisa sí la tenemos siempre a mano, Juan Carlos. Y entonces, si ante el espejo muchas personas lo practican y nos comentan lo bien que les va, el que te sonrías por las mañanas al mirarte al espejo y luego otras veces cuando también estás delante del espejo te vuelves a regalar una sonrisa, pues entonces es como si nos volviéramos como niños, ¿no? Realmente es como acoger esa parte lúdica o esa parte de humor que tanto hay que desarrollar. Queridos oyentes, estos que nos levantamos así como muy enfadados por la mañana y dice, a mí es que por la mañana no se me puede hablar, al cuarto de baño al espejo y sonríete, que no cuesta nada, prueba una semana
y nos dices cómo te ha ido. Y ¿sabes algo importante, querido oyente, también? Pues el dar gracias por todo lo que tenemos y lo bueno que nos sucede. También el ser agradecidos a las situaciones, a la vida, a las personas que nos quieren y nos ayudan. Agradecidos a nosotros mismos también, en esa capacidad de mejorar las cosas o de intentarlo por lo menos. Pues el dar gracias por lo que tenemos y por lo bueno que nos sucede es algo que aumenta muchísimo también la capacidad de sonreír y de desarrollar el humor. Y también el crear un buen ambiente a nuestro alrededor, con confianza. Si no tenemos confianza con las personas, no va a ser fácil el que nos riamos. Es muy importante que haya confianza. Y gastar bromas agradables también a nuestros familiares, pero no de mal gusto, como decías antes, es decir, darles sorpresas que provoquen su sonrisa, pero siempre empatizando, ¿os acordáis? Teniendo en cuenta sus sentimientos y el efecto que les vaya a hacer. Echando una manita, ahora tenemos esta época navideña en la que nos vamos a juntar con la familia. Recordábamos en aquel programa, y de hecho nos hicieron una consulta referente a las reuniones que se volvían un poco tediosas, porque todo entraba mucho en juego la política y todo eso. Las reuniones sociales, ¿verdad, Ángeles? Y con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, que luego a veces no son tan queridos porque ya hablábamos en el programa entonces, ya estás esperando de que haga alguien no sé qué para medio enfadarte o que se enfade el cuñado. Evitar eso estas Navidades. Juntaros, quereros. Nunca sabemos si el año siguiente nos vamos a poder juntar, todos, nunca se sabe. Así que, como bien decía Ángeles, vamos a dar gracias, en este caso de las reuniones familiares, de que están los que están, porque a lo mejor los que no están no van a estar, pero los que están y a lo mejor luego no están. Y en vez de generar un problema en una reunión familiar, vamos a ir con el ánimo. Y si hay que hablarlo, se podría hablar en la familia, ¿no? Que alguien tomara la palabra al principio. He decidido que estas 4 horas que vamos a pasar juntos el día de Nochebuena, que ya venimos 2 años, que parece que discutimos un poco, ¿qué os parece si intentamos todos divertirnos, pasarlo bien, querernos, y en vez de acrecentar nuestras diferencias, pues lo que tenemos que acrecentar son las cosas que nos unen y charlar de ellas y pasarlo bien con ellas? ¿Te parece una buena idea? Claro, eso sería una idea estupenda. De hecho, en el próximo programa podemos dedicar un espacio a preparar esas Navidades, si queréis. Mira, interesante. Claro. Entonces, porque es muy importante, son momentos importantes en los que lo que queremos es festejar, no salir mal parados, ¿no? Como tantas veces ocurre. Entonces, bueno, pues ahí hay una serie de claves también que podemos repasar para que cuando se vaya acercando el momento, pues entonces estemos todos como mucho más preparados. Muy bien. Entonces, bueno, pues sencillamente el jugar a juegos divertidos o el realmente estar viendo vídeos o chistes cómicos, pues también es algo que ayuda y puede favorecer mucho el que se despierte ese sentido del humor. Bueno, ¿qué más programas? ¿De qué quieres que charlemos ahora? ¿A qué le damos ese repasito? Pues el repasito del enfadarnos sanamente. ¿Qué me dices, Juan Carlos? Sanamente. Enfadarnos sanamente. Realmente eso de saber enfadarse sanamente. Sí. Pues porque muchas personas piensan que enfadarse siempre va a ser insano, que es algo que hay que erradicar completamente y se sienten muy culpables cuando se enfadan. ¿Verdad que eso ocurre con cierta frecuencia? ¿Verdad ocurre. Que sí? Sí. Pues entonces, se trata de saber cómo enfadarse. También saber que no es lo mismo enfadarse muchísimo y muy a menudo que saberse enfadar en momentos oportunos en los que el enfado, además, está controlado y está moderado y, por tanto, nos va a ayudar. ¿Cuándo se despierta el enfado, queridos oyentes? Pues cuando estamos sintiendo que nuestros derechos no se están cubriendo o se están vulnerando, que nos están haciendo daño, nos están tratando injustamente. Entonces, justamente el enfado, la rabia, siempre que sea moderada, mucho mejor, pero nos avisa, como siempre, es una mensajera que nos avisa que tenemos que colocar en un sitio mejor algo que realmente en este momento se está volviendo en nuestra contra o que hay una injusticia que estamos sintiendo y que por tanto hay que actuar para restablecerla. Entonces, bueno, pues sí que es importante el saberse enfadar sanamente, porque como no es algo que nos enseñen, como nos enseñan tantas veces a relajarnos, sí, a veces nos enseñan a elevar el ánimo o a estar contentos y tal, a veces también nos enseñan, pero enfadarnos sanamente no nos suelen enseñar. Nos suelen regañar cuando nos enfadamos y entonces en lugar de aprender a enfadarnos sanamente lo que hacemos es explotar
o estallar. Eso Porque me nadie nos ha suena. enseñado, ¿verdad? Eso me suena a mí de algo. Claro, claro. Y entonces, bueno, pues el enfado es bueno cuando realmente está siendo útil para ayudarnos a conseguir que vuelva más justa la situación, que hasta hace un momento pues nos estaba perjudicando o estaba siendo injusta. Entonces, bueno, pues sí que es importante que no sea muy frecuente, que tengamos muchas más maneras de gestionar. ¿Os acordáis que hablábamos a veces de la asertividad, que es esa capacidad de conseguir nuestros objetivos sin estar atacando a los demás, sin tener que enfadarnos con los demás? Pues efectivamente, si usamos la asertividad a menudo, entonces nos vamos a tener que enfadar muy poco. Por tanto, es muy bueno el aprender modos adecuados, modos no tensos, sino hostiles, no desagradables para los demás, de defender nuestros derechos sin estar atacando. Y entonces, bueno, pues sí que es cierto que cuando nos estamos enfadando, o que con cierta frecuencia nos enfadamos, pues es muy importante ser conscientes de en qué situaciones surge ese enfado, o con qué frecuencia nos enfadamos en esas situaciones. También qué estamos pensando ahí, qué pensamientos vienen, ¿no?, en ese momento en el que nos hemos enfadado con una persona en concreto, imaginaos. Y también cómo es de intensa la emoción, como decíamos antes, también de 0 a 10. En qué parte del cuerpo notamos el malestar, que eso es muy importante, siempre ver el cuerpo cómo está reaccionando. Hay zonas del cuerpo que acusan mucho más la rabia que otras, y entonces notarlo, saber cuánto nos dura. Y importantísimo, saber qué necesidad o derecho nuestro está siendo poco respetado y, por tanto, por lo que nos estamos enfadando, por lo que estamos sintiendo esa rabia. Entonces, bueno, pues sí que tenemos que plantearnos maneras de cubrir nuestras necesidades, haciéndonos responsables de ellas, no que se vayan quedando ahí como en la cuneta, como que nadie se está ocupando de ellas, o estamos nosotros esperando que los demás las cubran, pero donde realmente eso se está postergando, se está alargando, y entonces la respuesta emocional del enfado pues va a ser la única manera de avisarnos de que eso está ahí pendiente. Yo lo que sí observo es que hay gente que está siempre enfadada. Cualquier expresión cualquier pregunta, está siempre, hasta para dar los buenos días está enfadada. Claro. Eso no es bueno, ¿no? Para la persona, vamos. Claro, no lo es, porque digamos es como que es una irritabilidad crónica que tiene la persona, seguramente porque lo ha aprendido de pequeño, en sus familias, o cuando han crecido, han estado viendo que la manera de solucionar las cosas o de enfrentarse a ellas era la de enfadarse en sus familiares cercanos o en los ambientes en los que han estado. Y entonces, bueno, pues a estas personas es como si el enfoque negativo de las cosas o lo que pierden o lo que les falta fuera mucho más importante que lo que tienen, que lo que realmente les ayuda a estar bien, que lo que les haría estar agradecidos. Digamos que en ese sentido esa tendencia pues también es como que hay que reconducirla, igual que hay que reconducir pues el que tengamos un poco de hipertensión. Pues claro que tenemos que ir a que esa hipertensión arterial se coloque en su sitio. Pues también, si una persona tiene irritabilidad, pues tiene que colocar el enfado crónico también en un lugar mejor, porque si no va a salir muy mal parada su satisfacción vital y su felicidad. Todo, con lo cual estamos sufriendo y además eso se transmite en la cara. Sí. Yo observo personas que digo, está enfadada esta persona, y cuanto más días la veo, digo, está siempre enfadada esta persona. Sí. O sea, al final sí que reflejamos, ¿verdad? Dentro de nuestros gestos, en nuestras expresiones en la cara se nos nota. Se nota mucho. El enfado es algo que es muy fácil que se note. Aunque hay personas que también lo ocultan, están enfadadas por dentro, pero te están mostrando una cara, digamos, diferente. Entonces, bueno, pues digamos que eso hay que saberlo también manifestar, como decíamos antes, en momentos oportunos. Y, por supuesto, el poderlo expresar lo que nos disgusta, proponiendo alternativas, proponiendo situaciones distintas que nos puedan ayudar, que nos puedan resultar más útiles y dejarnos pues mucho más contentos. Muy bien, programa del enfado. ¿Qué programa del enfado hicimos? Que al final es que todo parece que está bien tener ansiedad, está bien enfadarse, todo está bien en su sana medida, en su justa medida. Hicimos uno que era ojo a tu presente, el 20 de julio, mindfulness en tu vida cotidiana. ¿Qué es mindfulness?
Mindfulness sí es una palabra inglesa, pero que significa conciencia plena. Conciencia plena en tu vida cotidiana. Fijaos qué importante es esto, el que en el presente podamos estar prestando toda la atención a lo que está ocurriendo. Digamos, es como que la atención, en lugar de irse, como tantas veces se nos va al pasado, para estar recordando cosas que a lo mejor nos han disgustado, que tendríamos que haber hecho de otra manera o que nos hicieron daño, o con temor hacia el futuro, con la ansiedad que a veces nos hace tener expectativas negativas o pensar que van a pasar cosas malas en el futuro, pues estamos aprendiendo, gracias a mindfulness, a centrar la atención en el presente. ¿Os acordáis que la mindfulness era también una manera de llamar a la meditación, a la capacidad de estar como eliminando o reduciendo los estímulos que distraen a la mente y dejando que se centre en lo que en ese momento le queramos prestar atención? Que podíamos prestar atención, pues a lo mejor a una sensación nuestra corporal, imaginaos, que queremos prestarle atención a cómo está nuestro estómago, por ejemplo, nuestra tripa. Bueno, pues centrando la atención ahí, podremos captar muchas veces que la tenemos muy tensa, que estamos realmente como acumulando estrés y no nos habíamos dado cuenta. O bien a nuestros hombros. Imaginaos que le prestamos un poco de atención a los hombros y le dedicamos un ratito de atención con una respiración lenta, que siempre recomendábamos. Hay muchas maneras de respirar y de ejercitar esa atención a la respiración, pero que, digamos, ayudan, ¿no?, a que esa atención plena a algo que ocurre en el presente la podamos desarrollar. También podíamos, en lugar de elegir una parte del cuerpo, pues elegir una emoción. Pues, por ejemplo, prestar atención a un momento en que estamos tristes, pues sencillamente observarlo, sin querer cambiarlo, sencillamente atentos a esa tristeza. O podemos prestarle atención a algo que nos haga ilusión. Pues imaginaos una fiesta, un acontecimiento, imaginaos las madres, ¿no?, que están esperando un bebé, pues a lo mejor están imaginándose, ¿no?, cuando nazca ese bebé, la carita que va a tener, el vínculo y la relación que van a mantener tan bonita. Bueno, pues el estar observando eso con conciencia plena, la alegría que nos da esa presencia de este bebé, pues también puede ser algo que ayuda a la mente a centrarse, a que vivamos con mucha más profundidad todas las sensaciones que están presentes ahí. Entiendo por lo que nos dices que a veces no somos conscientes de cosas maravillosas que están en nuestro entorno, porque pasamos por ella, pues como pasamos por esta vida a la carrera, con este estrés que se nos ha dado por denominar. No, es que tengo mucho estrés, ¿no? Yo, mira, me lo he pasado muy bien con mi hijo, pero ya no me acuerdo ni a qué he jugado, porque, o sea, que las verdaderas vivencias no estamos siendo conscientes y nos las estamos perdiendo, ¿no? No las recreamos dentro de nosotros, que nos vuelvan a dar ese placer por la visualización, como tú muy bien estás diciendo. Eso es digamos, una de las trampas para prestar atención plena. Una de las trampas es justamente la prisa, el estar siempre de aquí para allá, queriendo hacer muchas cosas, y también el exceso de actividad. Queremos hacer tantas cosas que estamos más atentos a lo que hay que hacer que no tanto a lo que en ese momento estamos sintiendo, a lo que estamos haciendo. Entonces, digamos que es como enfocar, es abrir, es como si abriéramos el objetivo de la cámara fotográfica bien, para que realmente capte en profundidad todo lo que está ocurriendo, sin que se nos vaya la atención con las distracciones a otras cosas o a la urgencia de las responsabilidades o de las actividades que tengamos que hacer. Entonces, de vez en cuando, dedicar un ratito a estar atentos a este tema de la atención plena, sí, procurando no distraernos, pero si nos distraemos también entendiendo que es normal, que esto es una cuestión también de practicarlo y de hacer ejercicios, y por tanto ver cómo aumenta radicalmente la capacidad de disfrutar cuando hacemos este tipo de ejercicios o este tipo de meditación. Qué bonito, Qué bonito, que fuéramos conscientes, pudiéramos recrear dentro de nosotros esos momentos maravillosos que hemos pasado y que no se nos pasen por la vida y luego ya nos acordemos, ya no lo sintamos igual. Esto de las prisas en las grandes ciudades, esto es triste, Sí, esto nos está haciendo perder algunas cosas muy bonitas.
disfrutar de las cosas. Eso es realmente como una aceleración ya que tenemos desde muy pequeños que nos quita la capacidad de disfrutar y de estar tranquilos. Bueno, queridos oyentes, el mes pasado, el día 19 de octubre, tuvimos una charla magistral de las claves para hablar en público. Para hablar bien, no como hablo yo, para hablar bien en público. Entonces, ¿nos vais a hacer un recordatorio, por favor? Porque esto también ha interesado es mucho. Muy importante, esto es tan importante porque como tantas y tantas veces tenemos que hablar en público, pues en una reunión, imaginaos, en la comunidad de vecinos, en la asociación de padres del colegio, pues ahí tenemos que, o en una conferencia queremos hacer una pregunta y no sabemos muy bien cómo hacer, o en el trabajo, tantas personas que vienen al Instituto Avanza a que les ayudemos a saber expresar con corrección y con capacidad de convicción todas las ideas o todas las propuestas que quieren hacer a su empresa, y que como se sienten muy cohibidos a nivel de hablar en público, pues les entran unos nervios, una ansiedad tremenda y no son capaces de hilar las ideas o de poderlo expresar bien. Entonces, en muchísimas ocasiones tenemos que hablar delante de los demás, hablar en público. Y entonces realmente, digamos, hay que estar recordando una serie de cosas que nos pueden ayudar para poderlo hacer con más tranquilidad. ¿Os acordáis que, en primer lugar, era importante revisar lo que estamos pensando? Como que los pensamientos de que vamos a hacer el ridículo, de que nos van a decir que lo estamos haciendo fatal o que lo que decimos no va a ser importante, no va a ser interesante, pues realmente ese tipo de expectativas negativas o ese tipo de pensamientos negros que nos vienen, pues desde luego hay que cambiarlos por otros. En lugar de lo voy a hacer fatal, se me va a olvidar todo, se me van a notar que me tiembla la voz o que me ruborizo, pensar estos otros, el que realmente soy capaz de responder, que no importa tanto que se me note si estoy un poco nervioso, que las demás personas también lo estamos a veces, y sencillamente estar como dándonos ánimos de que verdaderamente en general a la gente le puede gustar mucho lo que yo vaya a decir. También el hecho de que estemos notando pues el latido del corazón, ¿no? que se nos acelera, pues también decirle al corazón que no pasa nada, que al cabo de un ratito se habrá tranquilizado y que podemos estar hablando aunque esté un poquito acelerado, o que nos hemos ruborizado, pues no pasa nada. Si las personas que tenemos tendencia a ponernos rojas, pues nos vamos a poner rojas muchas veces, y a los demás les pasa mucho también. Un poco como quitarle importancia, desdramatizar esa sensación de que se nos va a notar. La respiración. La respiración, eso es la respiración, hablar despacito. Y luego, pues saber utilizar la comunicación no verbal, el tema de la mirada, la postura, la sonrisa, los movimientos de los brazos, que acompañen a lo que vamos a decir, saber desplegarlos. Y muy especialmente, como has dicho, Juan Carlos, que nos acordemos de respirar despacio. También, otra vez, de visualizar escenas agradables, de realmente estar conociendo también a qué público vamos a hablar. Y entonces, bueno, pues digamos un poco con todas estas herramientas para acompañarnos, para darnos fuerza, para saber manejar sobre todo los pensamientos y las actitudes de acompañamiento al hablar en público, pues podemos practicar y atrevernos, lanzarnos, ser un poco valientes y irnos lanzando. Pues para eso estamos aquí, Avanza en Positivo, con el Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching. Acordaros, calle Doctor Castelo 42, primero derecha, aquí muy cerquita. Ángeles, vaya repasito que hemos dado. Hemos dado repasito, Juan Carlos, porque... Hemos dado repasito porque en diciembre vamos a librar. Acordaros que el próximo día va a venir Bea, si Dios quiere. Sí, esperemos que sí que pueda venir. Y haremos un programa especial. Además nos tienen que preparar lo que nos han dicho de Navidad, para darnos esos consejitos. Y Ángeles, que nada, que muchísimas gracias por venir y por darnos este repaso. Ha sido un placer muy grande. Bueno, el lunes que viene nos vemos. Nos vemos el lunes que viene. Bien. Los programas los tenéis colgados, ya lo sabéis, en radiosurestemadrid.com. Están todos colgados, hasta la última palabra está ahí puesta para que recordéis estos programas que hemos visto hoy. Queridos amigos, Avanza en Positivo, aquí en la Onda. Uti Gutiérrez, chao, chao. Onda Cero, La Brújula, David del Cura.